Tres, pues ya te digo, Nico. ¿Cómo estás? Bien, bien, Ira, ¿y tú? Bien. Hoy no estaba haciendo ni frío ni calor. O sea, estamos como a gusto. ¿Tú? A gusto. A gusto también. ¿Sí? Pues es que Vallarta es por lo general caliente durante el día y ya en estos meses durante la noche ya empieza a fresquear un poco, pero de todos modos andas con camisa, pues no traes suéter ni nada. Como tú que ya te he visto últimamente muy abrigada ya. Ay, no, es que aparte mi casa es helada, no manches. O sea, está haciendo frío, pero mi casa es helada. Por acá, por un lado de acá, pasa un río. Y acá atrás, bueno, no muy cerquita, pero están unos árboles grandes. Y haz de cuenta que está la presa cerca. Y luego a la casa no le da el sol a ninguna hora del día. Entonces la Ujú. casa es helada, helada. Entonces, ay, a veces sí digo, no, ya, o sea, me tengo que ir a comprar un calentorcito, yo creo, porque sí está helada la casa, pero también Sí, pues, me gusta, ¿no? Pero sí está ya muy frío, muy frío. sí. Pero bueno, entonces hoy vamos a hacer un protocolo más, a ver cómo nos va, bien. Pero bueno, a los que les interese algún tema que se trate, que manden un correo a investigation@carloyerobifaci. Y pues vamos, Nico, a ver a dónde llegamos. Ok. Fíjate bien, respira profundo y entonces en esta respiración te vas relajando y entonces busca información en el campo morfogenético. Ve conectando con Rudolf Steiner. Y dime qué es la información que percibes. Primero, identifica el ADN etérico en el aquí y en el ahora, reconstruyendo su forma original. Es un humano. Humano, ajá. Lo primero que visualizo es como como un cuarto con un escritorio grande de madera en el centro. Es una escena, digamos, oscura, pero no oscura de densa, oscura de De que es muy de poca noche. luz entra al cuarto Ujú. y está este hombre sentado, como con muchos papeles delante de él y moviendo su mano, escribiendo. ¿Dónde está en el aquí y el ahora y qué está haciendo? En este presente, Ujú. esa misma esencia del hombre en el escritorio escribiendo Ujú. está, es como un adolescente Ujú. de unos 16 17 años
está en Barcelona y está como en un café. En este momento está como en un café leyendo. Está leyendo la Divina Comedia de Dante. La Divina Comedia, perfecto. Entonces, ahora ve a la fase de pre-reencarnación y describe cómo lo visualizas. Vamos atrás en el tiempo. Dime cómo lo ves, cómo lo visualizas. Hace cuenta que el dejar su última encarnación física como en una respiración de paz, como si conociera el punto de salida, y lo hace con demasiada fluidez. Es como si tuviera conciencia de que justo en el momento en que deja de latir su corazón, él seguirá teniendo control de su energía, y su energía se levanta. Su energía se estira como permitiéndose disfrutar la liberación de las limitaciones del cuerpo, y comienza como a expandirse, como a observar, hace como un viaje, como un recorrido por la fisicalidad histórica de lo que ha llevado su vida humana, y encuentra como puntos positivos que le gustan, como si fueran características que desearía esta esencia experimentar, y se queda ahí como por unos 12 años humanos físicos, como latente, como esperante, como si entrara en hibernación por su propia cuenta, y está como indagándose, como si fuera un triángulo de esos que se ven como en calidoscopio, que se van como introduciendo en ellos mismos, así como si su energía utilizara este movimiento. Y cuando termina como esta fase, el triángulo se expande y se hace como en 6 puntas, se vuelve a formar como un rombo y empieza a girar, a girar, a girar, a girar, hasta que la velocidad del giro lo desaparece. Y es cuando entra en el vientre de esta chica española. ¿Cuáles son las condiciones subliminales que determinan su vida como Rudolf Steiner? Es como un proceso muy similar al que acabo de ver ahorita. Es como si esta entidad tuviera la capacidad de una meta observación, como proponerse aquello que va a ser observado, ponerlo en práctica. Entonces, digamos que es una esencia que como particularidad tiene la característica de decidir, así como tal, decidir. ¿Cómo percibes el campo energético de Steiner y los diversos cuerpos dimensionales inherentes al cuerpo mental, emocional y sexual? Tiene como muy bien definidos, sin necesidad de crear limitaciones entre ellos, la capacidad que maneja cada uno. Casi no entran en conflicto, pero en todo caso sería lo mental con lo sexual, aquello que pudiera tener en ocasiones ciertos roces, pero sus dimensionalidades, sus cuerpos,
todos se mueven como al unísono, de manera armoniosa, y hay como en su particularidad genética, la fibra física que se conecta con la energética está ligeramente más cercana a la una de la otra. Esto no lo hace único, pero sí lo hace singular. Ok. ¿Cómo percibes su actividad onírica? Como Steiner. Activa como en un 98%. O sea, casi no tuvo ninguna noche en su vida como Steiner sin un sueño. Constantemente viajaba entre las multidimensiones a través de su percepción mental y mucha información. Yo veo como si los sueños a él se le iluminara la frente, pero energéticamente por la cantidad de información que es capaz como de explorar, porque aquí no se trata de entender o recibir, más bien como de explorar. O sea, como si la apertura mental con la que tiene alcanza a abarcar mucho espacio. ¿Cómo percibes las características ultrasensoriales de Steiner? La particularidad que es el que yo percibo más es la auditiva, como si sus oídos escuchan igual que el resto, pero también son capaces de percibir ciertas frecuencias y a través del mismo sonido recibir la emocionalidad de aquello que le rodea, lo que lo hace muy perceptivo y digamos muy empático con su ambiente. Y la particularidad de sus sueños también. ¿Cuándo y cómo obtuvo acceso a la clarividencia? Podría decir que desde el inicio de cada encarnación física en la que se desenvuelve y mucho de lo que recibe lo hace así a través de la visualización, a través de la meditación, pero la palabra meditación como fuera de ciertos estándares, no más bien como del silencio, el silencio. Pero es algo que maneja como de manera natural, como respirar, como si bien era intrínseco en su codificación desde el principio así activa. ¿Quién es el ser que Steiner identifica como Lucifer? Identifícalo por ADN etérico y reconstruye la forma original de este ser. En la posición desde donde lo ve Rudolf, tiene unas características muy similares a las de él. Digamos que sería como la versión horrorífica o obscura de una parte del mismo, pero a nivel energético el egregor que se forma de su pensamiento es como un humanoide, pero de los que no brillan, como opaco, como si fuera de cristal y dentro tuviera como tinta negra, así haz de cuenta, como oscuro por dentro. Esa es como la representación que él da, pero de alguna forma es un doble reflejo pues de su misma energía. ¿Quién es el ser al que llamaba Arimán? Identifícalo por el ADN etérico y reconstruye su forma original. Desde su perspectiva, Arimán es como
Nicolás. Nicolás, ¿estás? No puede ser. Nicolás, ¿me escuchas? Nico. Ay, no, voy a tener que volver a marcar. Nico, ¿me escuchas? Ok, te desconectaste completamente. Pero a ver, bueno, ya estamos aquí otra vez. Respira profundo y vamos a regresar al momento en que me comentabas. ¿Quién es ese ser al que llamaba Arimán? Identifícalo por el ADN etérico y reconstruye su forma original. Sí, te comentaba que era como un bibliotecario, si te cuenta como un guardián, es como él lo percibe, como alguien que es capaz de organizar, entregar y distribuir como información, pero ya a nivel energético la reconstrucción que se hace es la de un dragón de cristal, haz de cuenta, tiene esta característica de cristal muy similar a la del otro ser, pero más como en forma de dragón con este aspecto, no necesariamente el mitológico, pero muy similar, con alas, pero no es muy grande y tiene un color como verde esmeralda muy intenso por dentro. Ok, ¿quién era el ser que Steiner identificaba como el Cristo? Identifícalo por el ADN etérico y reconstruye su forma original. Era como una metafórica opuesta al primer ser, como una parte de él que le representa, digamos, la conexión con el todo, pero a nivel energético lo que se crea, lo que se forma, es como pues es como una energía, haz de cuenta, es como un rombo cristalino que en sus caras, haz de cuenta, si tú formas un rombo piramidal, tiene 8 caras y en cada una de las caras hay como pues que no es una mano, pero es como una extremidad, haz de cuenta, y las caras se mueven y se intercalan a la hora en la que están como moviéndose. Es como un cristal, como un ser cristal, haz de cuenta, que tiene la función de la cara que te observa, tiene la función de transformar como la visión de lo que se quiere ver, y es adaptable y es como indagadora, como si te acercas, empieza a mover todos los cristales como en forma de autoconfigurarse para estar lo más compatible a ti. ¿Quién es el ser que llamaba e identificaba como Arcángel Miguel? Identifícalo por el ADN etérico y reconstruye su forma original. Era un humanoide de estos, sí, arios, como rubio, como alto, con un pectoral de cristal, con una insignia aquí, como de un escudo. Y la parte de abajo es como una tela azul. Es así como en el cabello tiene como luces, es como muy deslumbrante, digamos, a la vista. Como visualmente muy agradable. Ujú. Ok. ¿Qué relación tenía Steiner con la masonería? Hereditaria.
una relación que lo involucraba a nivel genético, por haber tenido, digamos, en esa existencia la capacidad que no es como autónomo, como innata de pertenecer a como a ese movimiento energético que representa la masonería. Tuvo acceso a mucha información, pero intentó modificar distintos procesos de la masonería, pero no lo logró del todo. No lo logró porque digamos que en el punto más viciado no podía modificar la forma en la que les gustaba ya hacer las cosas. Entonces se limitó a observar. La construcción monumental de Gotemund, cerca de Basilea, en Suiza, fue diseñada por Rudolf Steiner y en 1922 fue completamente destruida en un incendio. ¿Cuáles son las causas esotéricas que generaron ese incendio o ese fuego? Steiner tenía la capacidad como de visualizar de manera como muy figurativa, como a trigonometría, las líneas energéticas que se movilizan alrededor del planeta, y en ese punto, para como hacer un ajuste de frecuencia, intentó hacer como una doble vuelta en la energía para que ahí hubiera como un movimiento circular que permitiera que decayera más la potencia de lo que las líneas de frecuencia de la Tierra movían, y se destruyó porque la contención de la energía no fue capaz de contenerlo. O sea, energéticamente se saturó la energía. Entonces fue él quien provocó esta misma destrucción. Sí, digamos que le gustaba experimentar. Ok. ¿Cuáles son las causas físicas de su muerte? Como una versión antigua de la eutanasia, decidió planificar el momento de su partida en base a la composición de ciertos atributos químicos que su cuerpo empezó a desarrollar. Encontró la forma de llevarnos al limitante y así poder ponerle fecha y hora a su muerte con mucha certeza. Okay. ¿Cuáles son las condiciones subliminales que caracterizaron su muerte? En este punto, estas entidades que él identificaba de alguna forma como partes de un fractal propio, porque ese es el poder que les dio, ya eran como muy presentes, y la comunicación que él deseaba hacia con ellas ya no era la suficiente, porque al fin y al cabo la limitación entre la energía y el físico tiene su línea, y su intención primordial de manera esotérica era trascender para expandir ese sentido de comunicación, o por lo menos acoplar toda la información comunicada a nivel energético para no olvidarla a nivel físico. Ok. Él, en su época, propuso el individualismo ético y etérico. Y luego, esta forma de manejarse energéticamente fue dividiendo la forma en que proyectamos al mundo. Y entonces, vamos a decir que dio origen a la epistemología, que de alguna manera
es la parte de la filosofía donde se estudian los fundamentos o los métodos de alguna manera que tiene el humano durante los años en los que empezaron a aparecer todas estas situaciones, vamos a decir, científicas en la humanidad. O sea, él empezó a derivar esto en estudiar y en ver cómo ciertas autonomías energéticas se podían desarrollar más adelante y proyectar en ciencia. Dime cómo es que de alguna manera este pensamiento orgánico, decía él que tenía el mismo peso lo que ves y lo que escuchas. Dime qué es el pensamiento que realmente él quería transmitir. Como una... Quiero buscar la palabra, como la reducción de la diferenciación mental entre lo que se ve y no se ve, como traspolar ambas partes para unificarlas en una visión en la cual el espacio vacío tuviera el mismo potencial y se visualizara como si estuviera lleno, para darle, digamos, como completitud a la figura geométrica de lo que es la experiencia humana, para que no quedara ninguna... Ese es como el Tetris, por ejemplo. Ajá. Si hay varias figuras, si hay varios cuadrados así, figuras que están desacomodadas, lo único que le daría completud sería las partes que se oponen y que se pueden asamblear ahí para crear como la totalidad. Entonces él intentaba como reducir la diferenciación entre una y la otra y acoplarla para que formara así parte del inconsciente colectivo, que no se prescindiera nunca el uno ni del otro. O sea, él con esta situación de ver y de oír que nuestro cerebro se maneja uno en un lado y otro en el otro, es como querer decir que el cerebro trabajara igual en los dos hemisferios, en los dos lóbulos y en todo, y para que tuviera una comunicación fluida entre los dos, no es que desarrollaras más una parte del cerebro que la otra, ¿es lo que me quieres decir? Sí, y no tanto que no pudieras usar uno sin el otro, sino más bien eso, que en la potencialización, por ejemplo, del lado izquierdo, siempre se tomaban en cuenta las propiedades que el lado derecho le atribuían y viceversa. Entonces no se puede, para él no se podía concebir la idea de un desarrollo físico humano sin tener plena conciencia de lo que ese mismo desarrollo físico humano fuera repercutiendo en el desarrollo espiritual energético. Y así al revés, por eso es que en los procesos en los que él cambia de vida a vida, entra en una invernación en donde ahora lo hace lo opuesto, no puede visualizar su crecimiento energético espiritual, sino lo contrapone con las experiencias humanas que pudieran desarrollarlo. Es como una entidad que entra o que habita en una linealidad histórica energética en donde siempre está confabulando entre la vida física y la vida energética, y las experiencias físicas y las vidas energéticas, como a modo de experimentación pura y rasa. No, y lo entiende, lo comprende y así lo experimenta. No lo duda. Digamos que en su conciencia estas interacciones de las entidades con las que convive solamente reafirman todo aquello en lo que él manifiesta su creencia. Steiner creía que las filosofías éticas, o sea, el ser ético y el practicar las cuestiones éticas, hacían crecer tu vida tanto en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual y en todo eso. Y él escribió varios libros donde él explicaba
cómo el ser ético, el ser leal, el ser honesto, el ser este tipo de cosas que ya en este momento no se manejan tan fácil, ayudaban por naturaleza en sí mismo a lograr una disciplina interna para poder ascender a convertirse en un individuo realmente libre, moral, creativo, con personalidad y sobre todo con una espiritualidad inquebrantable. ¿Qué me puedes decir de eso? Eso es lo que se dice de él. Pero ahora que tú estás en contacto con su energía, ¿cómo es que la percibes? Es que digamos que en la visión en la que él observaba el crecimiento espiritual y físico y esa combinación que contrapone, él podía también discernir como la frecuencia o la intensidad de onda que creaba cada una como de las acciones humanas posibles a realizar. Digamos que en una concepción de conveniencia, él motivaba al uso de frecuencias altas a consecuencia de o sea, en ese momento del mundo, en su visualización, todo, él entendía que la libertad, la expansión, la felicidad, en ese momento solamente podía ser prescindido a través de las acciones que podían tener una onda de frecuencia alta. Pero en su vida, en su humanidad, manejaba como el mismo nivel hacia sus pulsiones negativas. Digamos que es como la eterna dualidad del bien y el mal, el día y la noche, lo oculto y lo mostrado, como si motivara a que a nivel humanidad se utilizaran las frecuencias altas como interacción del conocimiento y la comunicación, pero en lo interno de la personalidad humana no se negaran las pulsiones opuestas o negativas o obscuras que también el humano es capaz de llegar a desarrollar. Él desarrolló o estuvo al frente o creó, porque no recuerdo bien, como varias escuelas de pensamiento y dirigió varias escuelas esotéricas. ¿Cuál es el enfoque que él tenía al crear estas escuelas y qué era lo que él realmente buscaba al crear estas o a enseñar estos mecanismos que él utilizaba? Él entendía que movilizar la energía en la forma en la que él quería iba a hacer muchísimo más permeable su manifestación de lo no visible a lo visible. Digamos que entre más personas o entre más sistemas se ecualicen en un unísono, el que entiende el movimiento de la cuerda lo puede manipular o lo puede utilizar. Entonces él creaba como la ecualización de un espacio, de un sistema, de una cantidad N de personas para manipular la cuerda de la que se tenía que mover. Digamos que hablando de manera humana, sacaba mucha ventaja de lo que hacía. Claro, sí, porque si sabía utilizar las energías y les estaba enseñando a los otros, bueno, o sea, supongo Sí, que... al final utilizó muchos de esos mismos mecanismos para beneficiar su existencia. Bueno, sí, porque al final de cuentas, en esa comprensión que él tenía, supongo yo, completaba todo lo que él no había vivido en su existencia o en existencias pasadas con las experiencias de otros para una visión del mundo más totalitaria, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Y en esta invernación, por ejemplo, que hace de vida y vida, en donde se contiene y se contrae, sigue como teniendo absorción de las conexiones que se crearon en la Tierra. O sea, digamos que en la Tierra vive una experiencia, pero cuando no está en la experiencia en un cuerpo físico, está viviendo 20 o 30 experiencias a manera energética.
es que es como a manera de experimentación, porque a mí él me viene como con una base científica muy espiritual, o sea, todo lo quiere llevar a través del procedimiento científico sin ni siquiera respetar los mismos procesos, pero a su idea de lo que vendría siendo la ciencia, como si a nivel físico él pudiera crear un método que permitiera la conexión y entendimiento de lo que sería la vida pos vida, o sea, la vida después de la vida. Fíjate, él decía, si mal no recuerdo, que para que el humano accediera a su libertad, tenía que crear en libertad y no generar, por ejemplo, esto que hay mucho ahora, que es la competencia y que es el copiar ciertas cosas o ciertas actitudes o ciertos pensamientos o ciertos lineamientos, porque él decía que esto limitaba, sino que debes de crear a partir de ti, a partir de un nuevo pensamiento tuyo y de generarlo así para poderlo manifestar con tu propia energía. Eso lo decía mucho en esta forma él de ver filosóficamente la libertad. ¿Tú cómo ves su capacidad de creación y cómo es como en realidad él lo manejaba o qué era lo que nos quería decir que quizá no entendimos? Es que en una manera muy simple, él deseaba que el entendimiento de lo no visible o de lo que viene después de la vida o lo que existe y convive con nosotros fuera de la existencia humana, fuera comprendido o fuera asimilado por el inconsciente colectivo para que justamente eso cambiara, la reducción en el tiempo de la manifestación o el poder de manifestación del humano trascendiera. Eh, Como particularidad de entidad, él tenía como sus propios propósitos y deseaba sus beneficios, pero en la generalidad de lo que era un humano y por lo que decidía constantemente esas experiencias, deseaba que de alguna forma de entendimiento se minara a todos, porque eso mismo beneficia pues a sus mismos planes o a su misma inercia de la energía, porque si la humanidad lo comprendiera, la transición entre lo físico y lo no físico incluso pudiera verse un poquito difuminada. Y Fíjate, la liberación entre lo que es la vida y la muerte también pudiera ser menos trascendental a como lo es en la actualidad. claro, bueno, sí, porque sería parte de la misma continuación de vida, o sea, entonces, Todos los procesos serían diferentes, o sea, en sí, realidad no serían diferentes, existiría un velorio, pero serían más sino más bien armónicos también. un recibimiento. Sí, claro, o sea, al final sí tenía él como entidad, y por eso es que se contacta mucho con estos cristales, porque si te fijas, todas las entidades que yo visualicé son como muy Sí. cristalinas, porque son envases que crea ante su propia energía Ujú. para darle razón a los pensamientos o las pulsiones de lo que él percibe como lo no físico que entran a su misma realidad. Entonces todos son como envases, todos son como reflejos, como cristales, porque a nivel armónico su creación y su manifestación, incluso sus egregores, traían una energía muy cristalina, pues, o sea, Y luego, fíjate, conectaba adecuadamente con la armonía de lo que la energía de la Tierra quería representar. claro, porque al final de cuentas también él veía todo esto, toda la cuestión espiritual, la veía como ciencia al final de cuentas, ¿no? Ujú. Como ciencia que se podía llevar a la práctica y que se podía acceder a ella como de una manera natural. Él lo manejaba como que nosotros podíamos acceder a todo esto de una forma natural. Y él en sus pláticas, conferencias, lo que daba, y hacía sus escritos y sus manifiestos y todo esto, él expresaba eso. Y de alguna manera la intuición moral, vamos a decir algo que tiene la humanidad, él decía que podíamos utilizarla a nuestro favor al entender
cuáles eran los principios particulares, las circunstancias particulares y lo que provocaba que esta situación bloqueara, vamos a decirlo así, la capacidad creativa del humano. Dime qué es cómo lo ve él, ahorita que estás tú cerca de él en este momento. Es que él en esa existencia no veía diferencia y se le hacía totalmente como inadecuado que la cienciología no adaptara la trascendencia de la vida como parte de una naturalidad que le diera un enfoque central en la observación de la ciencia, o sea, de la práctica del entendimiento humano empírico, ¿no? O sea, él incluso verbalizaba cosas como: si todo el tiempo se está muriendo la gente, ¿por qué no hacemos de la muerte el centro de atención? Porque lo más obvio no es lo que centra y circula nuestra vida. Fíjate que él vivió la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial, pues ya no me acuerdo, pero vivió una guerra mundial, creo que fue la primera. Sí, pues era en 1900, fue la primera. Vivió la Primera Guerra Mundial y entonces él de alguna forma tomó ciertos aspectos, porque él nació, creo que lo que antes era Ucrania, es que no sé bien, en la parte esta que era de Rusia y Europa, creo que nació en esa parte y él estaba en contacto con todo lo que es la agricultura y todo eso. Ahora, en esta Primera Guerra Mundial, él comenzó a utilizar muchas cosas para ponerlas en práctica en esta situación de guerra, en esta situación de desastre o de esta situación tremenda que vivió la humanidad. Y de alguna manera, de ahí empezó él a obtener como mucho más proyección por todo los escritos, por todo lo que él decía, por todo lo que él hacía, para tratar de llevar esta situación de guerra hacia otro punto energético. Dime qué es lo que realmente pasaba con este joven Steiner. Pues es que digamos que eso se combinaba muchísimo con sus capacidades como sensoriales, paranormales que él manejaba, que era como el sueño lúcido y lo que podía observar a base de simple concentración y mover un poco su punto de enfoque. Haz de cuenta que él visualizaba pues todo el movimiento energético causado por todas estas muertes. Él podía ver cómo los cúmulos de muerte se organizaban como en núcleos de luz que después se expandían o explotaban, y él veía así como el movimiento de una esencia y cómo se transportaba y se regresaba. O sea, en realidad era tan intensa su percepción energética que la muerte se le hacía tan comprobable y el seguimiento de la misma, que por eso intentaba o deseaba lograr que se pudiera hacer sin poner como fundamento lo que él era capaz de ver o percibir. Esta situación de crear estas escuelas espirituales y que todavía existen algunas alrededor del mundo, esto le dio una gran proyección a él. Entonces, de alguna manera, también él fue constructor, o sea, algunas iglesias, algunos templos, hasta templos masónicos, otro tipo de templos, universidades esotéricas, se establecieron dentro de los edificios que él diseñó. Y observa con qué principio diseñaba él para que estas cuestiones energéticas que pasaban ahí se quedaran ahí y de alguna forma pudiera llegar a todos los que estaban presentes en ese lugar. Es como esta percepción que tenía del posicionamiento de las líneas energéticas. Digamos que a él se le hacía muy fácil aprovecharse de la situación del suelo y el abarcamiento de territorial que emanaba cada una de estas posiciones. Entonces no había esquina en un cuarto, ni ventana, ni puerta que no tuviera una razón de seguimiento energético. Entonces todos los diseños que él producía eran totalmente aplicables a estas logias, estas cofradías o estos sistemas, clubes
procesos que deseaban adaptarse en ellas mismas, porque la afluencia de la energía era tal que haz de cuenta que era como una casa diseñada por los mejores maestros del Feng Shui solamente a nivel energético. O sea, tomaba todos los corredores energéticos que tiene la Tierra de forma natural para utilizarlos a su propio beneficio, vamos a decirlo así. Sí, los acomodaba para que tuvieran una potencialidad en la parte física. Pero era para él esto era muy complicado de explicar porque él lo veía. Entonces solamente lo podían entender en base a la utilización, en base a la práctica. Él de alguna manera también creó, estaba muy interesado en cómo funcionaba el cuerpo humano. Entonces también creó, y estaba metido con esas cuestiones de la medicina. Y también creó clínicas, hospitales, centros de estudios energéticos, donde también se observaban y se veían ciertas situaciones energéticas con los órganos de los seres humanos, que eran realmente las funciones que hacían ahí y qué era la información que sacaban y para qué la utilizaba. Él encontraba como un seguimiento entre lo que el humano puede representar como una enfermedad o un proceso emocional contenido que luego se devela en el cuerpo físico, a los movimientos energéticos que podía representar una vez el cuerpo se encontraba fuera. Entonces se cuenta que él creaba como un anagrama, como un comparativo entre lo que el mismo cuerpo físico iba deteriorando en sí a causa de sus energías y la transposición de lo que era la energía en su deterioro energético, como para crear una conexión. Es que él necesitaba explicar lo que veía en el cuerpo físico. O sea, por ejemplo, él veía en un humano una mancha roja de luz en la parte del brazo. Entonces le era imperante investigar la emoción, el accidente, la acción que provocó a nivel físico algo en ese brazo, para así poderlo como sustituir por lo que energético que era capaz de visualizar. Entonces desempeñó todas estas como vertientes para ir resolviendo sus dudas a partir de lo que él experimentaba. O sea, para él era importante que las características físicas, biológicas y energéticas y emocionales en el ser humano demostrar que mientras estuvieran equilibradas, todo esto iba fluyendo y fluctuando dentro del mismo campo para poder generar esta creación de la que él hablaba tanto. Sí, o sea, deseaba comprobar de manera absoluta la contraposición que existe entre lo físico y lo no físico y su absoluta relación de la manifestación de uno y del otro. Ok. Él estaba también muy ligado a las situaciones como del campo, ¿no? Como nació en esta ciudad y era de alguna forma también desde pequeño en contacto con el campo. A ver, ya no me acuerdo si, bueno, no me acuerdo bien si él fundó escuelas para la agricultura, o sea, para desarrollar estas cosas como orgánicas o cosas así que estudiaban la naturaleza de las plantas, de los mismos animales, de cómo se desarrollaban en ciertos aspectos, en ciertas características, porque él estaba convencido que la comida, después de la guerra, se había degenerado o degradado tanto en vitaminas como en minerales, y entonces él creó una escuela, y creo yo que fundó una escuela o hizo algo relacionado a la agricultura también. ¿Tú qué puedes ver en ese aspecto? Yo percibo que no se contuvo, o sea, si a nivel energético él creía en que todo estaba relacionado con eso, todo tenía que tener algún tipo de experimentación para él, incluso de manera singular se involucraba con situaciones que también tenían que ver con la industria de la ropa o cosas así, o sea,
él creía en que la trascendencia de lo no visible se involucraba en todo y en todo lo podía crear de una forma maleable o manipulable. O sea, si tú entiendes, es que era como un pensamiento de él, si tú entiendes lo que tu energía está experimentando, no tienes por qué frustrar tu experiencia física con algo ni siquiera compatible a tu energía. O sea, te vas directamente y buscas la perfecta asimilación energética y la perfecta manifestación de eso que energéticamente se está confabulando. La perfecta Y armonía. en perfecta armonía. Y a nivel energético la energía se relaciona con todo. Entonces él deseaba la relación con todo también. Entonces, para él, esta situación que, por ejemplo, las religiones, ¿no? Que en determinado momento fueron creados porque, bueno, quizá algunos necesitaban entender, controlar algo, pero él, ¿cómo veía las religiones que de alguna manera limitan todas estas formas de verse y de percibirse de la humanidad? ¿Qué era lo que él pensaba? De alguna forma rechazaba la ortodoxosidad y la enclaustración de la información Ujú. cuando se llegaba como a un punto, digamos, de estudio amplio de una religión, pero aplaudía y aprobaba todas esas pequeñas vislumbres de espiritualidad y conexión con lo no visible que provoca una religión a un ser humano en la esencia más pura, como son como pequeñas luces de que despiertan la aceptación a un mundo que está más allá. Entonces, en un inicio o en un proceso, digamos, inicial, la religión era su discurso de entrada para después transportarlo y llevarlo a una racionalidad y una singularidad ya de la experiencia física. O sea que él muchas veces para explicar lo que entendía de lo no existente entraba por la religión. Bueno, yo recuerdo que alguna vez, leyendo alguna biografía, no sé si de Hitler o de este mismo Steinzer, pero Hitler estudiaba mucho la filosofía de él y él tuvo un desafortunado comentario antisemita hace muchísimos años donde él se expresaba de cierta manera hacia los judíos, sí, hacia esta sociedad o hacia estas personas que estaban en esta condición de raza. ¿Qué es lo que realmente Steinze quería comentar? Porque yo, es una opinión personal, creo que Hitler tomó eso de una forma literal para ir en contra de ese pueblo, porque Hitler era una persona que estudiaba mucho estas mismas corrientes esotéricas. Entonces, quiero que conectes y me digas qué es lo que en realidad este hombre, Rodolf o Rudolf Steinbeck, que quería él comentar hacia esta raza, hacia estas personas de esta situación judía. Justo eso que te comentaba ahorita de cómo cuando a la religión o a una creencia se le permite expandirse a un punto en el que es infecciosa, se desenfoca de su conexión con lo no existente y se vuelve tediosamente muy física y protocolaria. Mm. Y él comprendía a los judíos como una raza que había desconectado por completo de su conexión a lo no existente para enfocarse en protocolos, para enfocarse en rituales y enfocarse en movimientos físicos que en realidad no conllevaban ya nada a su resonancia energética. Digamos que criticaba su monotirada, bueno, no sé cómo la palabra, pero como su incapacidad de seguir evolucionando o seguir fluyendo con lo que la energía de lo que ese movimiento representaba, por ejemplo. O sea, de alguna manera lo que él quería... Para él, todo judío debió haberse transformado Uh-huh. después de Cristo. O sea, él creía, bueno, o lo que quería expresar era esta
devoción y este fanatismo a veces de los judíos hacia sus costumbres, hacia sus rituales, hacia, por ejemplo, su Rosh Hashanah, hacia todo este tipo de cosas, y que ahorita están otra vez muy de moda los judíos, ¿eh? Pero, o sea, él criticaba esta forma de ritualista y de alguna forma de estar siempre a expensas de algo que iba a llegar y que al final de cuentas estaba ahí y ellos estaban ciegos para aceptarlo. Es lo que él quería decirles. Es que, por ejemplo, este hombre entiende de la acoplación armónica de una energía ya a nivel terrestre, a nivel planetario, a nivel raza, a nivel humanidad. La energía se mueve, entonces el pensamiento humano también tiene que como tener esa trascendencia de movimiento, pero también tiene sus ritmos, ¿no? Y sus ciclos, no necesariamente mover por mover, porque sería como un pedazo de papel de ruido que se te suelta y que es incapaz de detenerse porque va a seguir rodando, y luego ya va a haber mucho desorden. Entonces, por ejemplo, él en específico con respecto a los judíos, él entendía que si de su misma simiente la energía había presentado una transformación, era ilógico que se hubieran mantenido sin transformarse. Y así veía él muchos aspectos de la vida. En estos tiempos modernos, hay una editorial que lleva su nombre. ¿Qué es o qué son los principios que tiene esta editorial para publicar con ellos? O sea, tienen ciertas características los escritores que están ahí o las obras que se manejan ahí o no, o cómo es, porque él escribió varios libros. Digamos que se centran, una de las características, aunque puede ser desde novela a autobiografía, pero tienen todas sus publicaciones, llevar una esencia que le permita al lector visualizarlo como una experiencia personal, como de alguna forma tiene que haber alguna trascendencia entre lo que se está leyendo y lo que el lector pudiera prescindir como propio para asociarlo y entenderlo, ¿no? Sus publicaciones de editorial tienen que estar muy basadas en la capacidad de que el humano que lo lee tenga cierta comprensión de su propio ser, que sea como un reflejo de... Él hablaba mucho sobre que la evolución espiritual no dependía del conocimiento que tú tenías, sino de la capacidad de corregir tus propios errores, de aprender de tus propios errores y de transmutar, de traspasar esos límites y convertirte en algo diferente y nuevo. ¿Qué es estas frases que han pasado a la historia de la humanidad y que muchas veces es muy fácil decirlas, pero cuando nos ponemos de verdad a trabajar con nosotros, nos cuesta mucho trabajo ver todos nuestros errores? Y es que esto conlleva como al típico cliché de conócete a ti mismo, pues, o sea, es como en realidad la información que se pudiera manejar como una realidad, en esta realidad, solamente es real a partir de tu realidad, o sea, no es nada existente si tú no lo das, si tú no le permites esa función, digámoslo así. Entonces, su inercia energética exigía que las personas, mucho más allá de entender lo que no era posible observar como un conocimiento que tenía que sumarse a un conocimiento ya previo, tenía que ser un conocimiento que destruyera el cimiento de lo anterior para sobre empezar a sumar los consecuentes. Rudolf Steiner entendía que la humanidad había comprendido sobre la vida y la muerte de manera al revés. Primero debimos habernos basado en lo que no estaba para después intentar comprender lo existente, pero siempre se han contraponido la idea de la ciencia y la espiritualidad y nunca se han apoyado la una a la otra,
y lo más probable es que la ciencia jamás permita que sea la espiritualidad la base para la comprensión de lo demás. Fíjate que hay una frase de él que yo escuché hace mucho tiempo y bueno, no es exactamente lo que él dijo, pero más o menos es algo así. Es que mientras el ser humano siga buscando y entendiendo que lo que hay dentro de nosotros no es superior o pensamos que es inferior a lo que hay afuera, siempre perderemos la capacidad de evolucionar y de ser realmente lo grandes que somos. Y eso me quedó muy marcado y la persona que me lo dijo decía, esto lo dijo un hombre que de alguna manera vivió buscando su propia grandeza. Entonces, él, estas frases que decía en sus pláticas, realmente la gente, cómo las percibía, porque esto fue en los 1900, estamos ya en los 2021, 22, ya me fui para el año que entra, estoy en otra línea de tiempo, y estamos en el 2021 y al final de cuentas hay gente que no sé cómo perciba estas palabras o estas frases, cómo cómo se ve energéticamente estas situaciones que él decía y la gente en realidad cómo las entendía o cómo las entiende hasta el día de hoy. A manera muy similar de cómo se pueden entender ciertas verdades trascendentales, digamos que las personas que energéticamente se predisponían a entender lo que él necesitaba explicarles, hallaban y encontraban como una importancia en su propio ser, digamos que empezaban a observarse hacia adentro y empezaban a evaluar la vida de otra perspectiva, pero muchas personas en ese momento y en esta actualidad son incapaces de darle como una prioridad a su existencia más allá del cuerpo físico. Entonces, como tienen esa base en la que sin el cuerpo físico no son nada, les es muy complicado entender lo que Rudolf Steiner deseaba explicar, porque para él, digamos, de una manera, hablando de economía, el dinero se crea a nivel espiritual, no a nivel físico. Entonces, hay mucha gente que esa simple idea tan sencilla sería un bloqueo completo para llegar a una verdad trascendental. Porque está casada con la idea de que lo real es lo físico nada más. Muy bien. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien. Muy bien. Vamos a hacer esta sesión así porque ha estado muy bonita, muy profunda. Hay mucha información, hay muchas cosas que asimilar. Nos vamos a ir con una frase de Rudolf Steiner que dice así: nuestro mayor esfuerzo debe ser desarrollar seres humanos libres, que sean capaces de impartir un propósito y dirección a sus vidas, la necesidad de imaginación, un sentido de la verdad, un sentido de responsabilidad. Tras tres fuerzas son el nervio de la educación. Estas tres fuerzas son el nervio de la educación. Y el amor comienza cuando hacemos a un lado nuestro ego y dejamos espacio para que otra persona florezca. Entonces, vamos a desconectar, Nico. Y vamos a regresar a este momento presente del cual te estoy hablando. Y desconectas de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresas donde está tu vida, tu respiración en este momento presente. Y te sientes muy bien. Te sientes grande, fuerte, Dios poderoso, creador, maravilloso, enérgico. Y 3, abres tus ojos. Nico, Hola, ¿cómo te hola. fue? Bien, mucha tranquilidad. Sí, ¿verdad?
Hubiera querido canalizar, pero dijeron que hasta el protocolo 2 podríamos canalizar al señor este. Entonces, bueno, dije, vamos a irnos por todo lo que es su trabajo. Y bueno, creo que salieron cosas muy bonitas. Creo que salieron cosas muy interesantes. Creo que salieron cosas en las que estoy de acuerdo y en las que no estoy de acuerdo también. Pero, pero muy interesante. Sí. Me gustó. Gracias, Nico. Vamos a Gracias, cortar la Ira. grabación y gracias a todos y cada una de las personas que hacen favor de vernos y de escucharnos y de comentar. Es importante sus comentarios. Y bueno, muchas gracias. Síganme en mi canal, en mis redes sociales. Y seguimos aquí en Investigation. Gracias a todos. Gracias, Nico. Y corto la grabación. Bye. Bye, un abrazo a todos. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades.
Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje.
Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu.
Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.